¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, en la clase de hoy hablaremos sobre los variadores de frecuencia, ¿sí? Haremos un repaso de los distintos tipos de arranques hasta llegar a lo que sería el arranque mediante un variador de frecuencia, ¿sí? Los distintos tipos que encontramos en el mercado es el arranque directo, ya estudiado anteriormente. Esto se realiza mediante un contactor a motores cuya potencia no deben superar los 20 HP, ¿sí? Debido a que, como la corriente pico en el momento de arranque es elevada entre 3 y 7 veces la corriente nominal, habría que sobredimensionar todo lo que es la instalación eléctrica, lo que son las protecciones. Por lo tanto, se arman distintos tipos de arranque cuando las potencias son muy elevadas. Es ahí donde encontramos lo que sería un arranque estrella-triángulo, arranque mediante resistencias estatóricas, arranque mediante autotransformador, arranque mediante soft starter y arranque mediante variadores de frecuencia. Todos estos forman el conjunto que digamos arranque suave, podemos mencionar, ¿sí? Si hacemos un clic sobre lo que sería el arranque directo, vemos la curva, vemos como la corriente asciende bruscamente, ¿sí? Para después descender. Por lo tanto, esto es un arranque directo, es tan elevada la corriente que tenemos que disminuir este pico, ¿sí? Para eso vamos a ver cómo sería un arranque estrella-triángulo y vemos que la corriente se reduce 1/3 de lo que era un arranque directo. Por lo tanto, si en el caso anterior se iba a 6 amperes, ahora se me va a ir a 2 amperes en el momento del inicio del arranque del motor, en donde va a empezar a decaer, y cuando pasa de lo que sería la conexión estrella a la conexión triángulo, ¿sí? Se eleva la corriente, pero tampoco tanto como en el arranque directo. Por lo tanto, es preferible armar un arranque estrella-triángulo, ¿sí? Pero tenemos otro tipo de arranque. ¿Cuál es la ventaja de un arranque estrella-triángulo? En verdad es económico, porque con 3 contactores armamos un arranque. Había otro tipo de arranque, hoy en día ya no tienen mucha utilización, son arranques mediante resistencias estatóricas, ¿sí? Se utilizaban este tipo de resistencias en serie con la carga. Por lo tanto, cuando el motor arrancaba, al tener una resistencia entre medio, lógicamente que reducía el voltaje a la carga, y de esa manera arrancaba de forma suave. Finalmente, mediante un temporizador, se cortocircuitaba la carga con un contactor, y de esta manera el motor arrancaba a tensión plena. El otro tipo de arranque mediante autotransformador es algo parecido, ¿sí? Tiene a la salida tensiones de diferentes voltajes, se pueden hacer escalonados en 2 o 3 partes, y de esa manera el arranque es un poco más suave, y lo puedo ir escalonando. Pero es caro porque tengo que poner tanto para lo que sería un arranque con resistencia estatórica como para un arranque mediante autotransformador, protecciones para la resistencia y para los transformadores, o sea que tengo que poner un relevo térmico para el motor, un relevo térmico para el transformador o las resistencias estatóricas, tener que comprar el transformador, el conjunto de resistencia. Por lo tanto son circuitos electromecánicos bastante caros, ¿sí? Vamos a volver a la diapositiva anterior y vamos con lo que sería un arranque mediante soft starter. Tanto el arranque mediante el soft starter como el arranque de variador de frecuencia son arranques electrónicos. Es lo que hoy en día está en vigencia. Un soft starter sería este dispositivo que tenemos acá. El arranque es mucho más suave, lo podemos programar cuando queremos, en cuánto tiempo queremos que el arranque llegue a su, el motor llegue a su velocidad máxima. La contraindicación es que es costoso, ¿no? Pero es mucho más beneficioso tanto para lo que es el motor, el eje, las poleas, la transmisión sufren menos. De la misma manera el arranque mediante variador de frecuencia. La ventaja del variador de frecuencia con respecto al arrancar suave es que en este dispositivo, además de arrancarlo en forma lenta, podemos además variar la velocidad en los procesos de producción. Bien, así que vamos a abocarnos a lo que sería el variador de frecuencia. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Y dependiendo del tipo de motor que nosotros tenemos, dependiendo de los datos de la chapa característica, es el tipo de variador que vamos a tener que elegir. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que hacer es ver los datos de la chapa característica del motor. En este caso tenemos tensión de alimentación 220-380, ¿sí?
O bueno, podemos tener 380, 660. En verdad no es una chapa característica, sino que estamos dando las variables que podemos llegar a tener, en donde tenemos que considerarlo en el momento de la elección del variador. Necesitamos también saber de las RPM del motor, la frecuencia de trabajo, la corriente y la potencia. Con todos esos datos yo puedo hallar lo que es el variador de frecuencia, puedo elegir. Ahora bien, ¿cuáles son los variadores que me ofrece el mercado? A grandes rasgos tenemos variadores de AC-AC, o sea que entra corriente alterna y sale corriente alterna. Variadores de DC-AC, esto lo llaman convertidores, ¿sí? Entra corriente continua y sale corriente alterna. Tenemos variadores monofásicos, en donde se alimentan con línea y neutro 220 y generan a la salida una trifásica de 220. Bifásicos ingresan 220 y a la salida tengo una trifásica de 220. Variadores trifásicos ingresan una alimentación de 3 por 380 y a la salida tenemos 3 por 220. Y están los modelos trifásicos que ingresan 3 por 380 y a la salida tenemos salidas de 3 por 380 volts, ¿sí? Ahora bien, vamos entonces con respecto a lo que es tensión. ¿Cómo tendré que hacer la conexión de la bornera de mi motor? Dependiendo de los valores de la chapa característica y del tipo de variador que voy a tener. Acá estamos frente a la tensión de salida de un variador de 220 volts, ¿sí? Y me dice que la chapa característica de mi motor es de 220-380. Por lo tanto, me está indicando que 220 es la tensión nominal de alimentación del motor. Por lo tanto, tiene que recibir una tensión de 220 volts. Si mi variador entrega 220 y mi motor me dice que es de 220 volts, tendré que ponerlas en triángulo, las conexiones, para que el motor se alimente en forma correspondiente. Si yo en un motor que hubiese tenido chapa característica de 220 por 380 y la tensión del variador de salida es 380, tengo que conectarlo en estrella para que termine recibiendo 220 volts el motor y se repite el dato de la chapa característica. Para ello tenemos una fórmula que dice que la tensión de fase va a ser igual a la tensión de línea dividido 3. Por lo tanto, si yo hago esta cuenta, 380 volts, que es la tensión de salida de mi variador, lo divido por 3, me va a dar 219,65 volts. La tensión de 220 volts que me pide la chapa característica de mi motor. Por lo tanto, estos serían los tipos de conexiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, al hacer la alimentación de un motor mediante un variador de frecuencia. Si seguimos, otro dato importante era las RPM. ¿Y por qué es importante? Porque si yo puse un variador, es probable que aparte del arranque lo que quiera es variar la frecuencia en algún momento. Entonces, primero tenemos que conocer cuáles son las características de los motores, ¿sí? Acá tenemos una tabla en donde nos dice que depende de la cantidad de polos va a ser la frecuencia de trabajo. Y lo tenemos en 60 y en 50 Hz. Nosotros vamos a hacer referencia a los 50 Hz, ya que acá en Argentina trabajamos con estos valores de frecuencia. Y fíjense en cómo es inversamente proporcional la cantidad de polos con la frecuencia de trabajo, ¿sí? Con 2 polos voy a tener 3000 Hz, 4 polos 1500, 6 polos 1000, 8 polos 750 RPM, ¿sí? Y a 10 polos 600 RPM. Por lo tanto, ¿sí?, acá tenemos un ejemplo. Si queremos que el motor gire a 1000 RPM, tengamos un motor de 3000 RPM, por ejemplo, ¿sí? Pero yo quiero que gire a 1000 RPM. Entonces, debo hallar cuál es la frecuencia, ¿sí?, para programar el variador. Para ello vamos a tener que despejar de esta fórmula. Las RPM va a ser igual a 120 por la frecuencia sobre el número de polos. Entonces, si despejo de esta fórmula, me queda que la frecuencia, que es lo que yo necesito para poder programar mi variador, va a ser igual a las RPM por el número de polos dividido 120. De ahí es que la frecuencia, ¿sí?, va a ser igual. Las RPM es el dato porque sé a cuántas RPM tiene que girar el motor debido a que la producción me demanda esa cantidad de vueltas. 1000 en este caso pusimos como ejemplo. Por 2, porque la cantidad de polos para un motor de 3000 RPM, dividido 120. Es decir, que yo a mi variador de frecuencia
lo tendré que programar a 16,67 Hz para poder tener 1000 RPM a la salida del motor. Bien, si seguimos un poco más adelante, dijimos que otro dato importante era la corriente que consumía nuestro motor, ¿sí? Estamos hablando de la corriente nominal, no de la corriente pico, ¿sí? Y como el variador se va a encargar de proteger al motor, nosotros tenemos que limitar la corriente, ¿sí? Y darle un poquito más, debido a que el motor, si en algún momento consume un poco más de energía, tampoco que me apague a la máquina y me deje la producción parada. Por lo tanto, lo que se estipula es un 10% más a la corriente nominal. De esa manera le damos un rango, ¿sí? Para que el motor pueda trabajar, y en donde la corriente se eleva al 10%, el variador de frecuencia será el que cortará y protegerá al motor. De todas maneras, al variador hay que protegerlo con un relevo térmico, que ya lo vamos a ver más adelante, o un guardamotor. Bien, acá tenemos la corriente de ajuste, ¿sí? Del variador, la corriente nominal, que es la que me va a decir la chapa característica, y la multiplico por un 10% más. Por lo tanto, si mi motor de chapa característica me dice que la corriente nominal es de 3,5 amperes, yo tendré que programar mi variador a 3,85 amperes. ¿Sí? De esa manera ya le di el 10%. Otro dato era la potencia del motor, y sabemos que la potencia puede venir expresado en HP, en CB o en kilowatt. Bien, ahora estos datos que viene expresado el motor, viene expresado en potencia mecánica, es la fuerza que puede realizar el eje. Pero cuando yo hago el cálculo para la potencia eléctrica, voy a tener que tener en cuenta el rendimiento que indica en el motor, en la chapa característica. Y si este dato, la chapa característica, no lo indica, tendremos que adoptar un rendimiento aproximadamente entre 0,80 y 0,85. Es preferible que nos sobre potencia eléctrica que no falte. Por lo tanto, rendimiento va a ser igual a la potencia mecánica sobre la potencia eléctrica. El rendimiento es dato, o adoptamos 0,80 a 0,85, la potencia mecánica es la que viene expresada en la chapa, lo que yo necesito saber es la potencia eléctrica. Por lo tanto, despejo en esta fórmula y voy a tener cuál es el valor de potencia eléctrica para poder comprar el variador de frecuencia correspondiente al motor que quiero instalar. Acá repasamos, sabemos que HP significa horsepower, ¿sí? Caballo de fuerza, es una unidad inglesa, y un caballo de fuerza equivale a levantar durante un segundo un metro de altura 75 kilos, ¿sí? Un HP equivale a 746 watts aproximadamente, ¿sí? Y un caballo vapor es una unidad europea, es muy próximo al HP, en verdad son 736 watts, o a lo que equivale 0,98 HP. Es decir que es un poco más chico la unidad caballo vapor que la caballo de fuerza. Bien, continuamos con el curso sobre variadores de frecuencia. Sobre la imagen vemos un variador de la marca Wave, ¿sí? El modelo CFW10. Tomamos este como ejemplo, pero en la mayoría tenemos lo mismo, ¿sí? En la parte exterior de un variador. Un panel HMI, que es una interfaz máquina-hombre, es para poder interactuar con el variador, justamente, el operario, ¿sí? En el cual tenemos un display en el que nos va a dar datos sobre la frecuencia o la parametrización que vayamos a realizar, los cursores con los cuales nos vamos a mover para poner los distintos valores, el botón de parametrización, justamente como para entrar con el parámetro o con el valor. Ya ahora vamos a hacer una programación y vamos a poder interpretarlo un poquito mejor. El botón de marcha parada, ¿sí? Y un control mediante un potenciómetro para variarle la velocidad al motor girando el potenciómetro mínimo o el máximo. También tenemos lo que sería la bornera de potencia. Acá es donde vamos a ingresar con la tensión de línea, ¿sí? En este que es un equipo monofásico, y si fuese trifásico, lógicamente tendría las tres entradas trifásicas, ¿no? Y la bornera de control, en donde vamos a conectar lo que serían finales de carrera, pulsadores, potenciómetros externos, ¿sí? Donde podamos manejar la velocidad del motor
podemos manejarlo mediante el potenciómetro local o un potenciómetro externo a distancia. Y a la vez tenemos también unos contactos auxiliares, normal y abierto y normal y cerrado, con lo que podamos llegar a dar datos a un PLC o alguna señalización que querramos hacer funcionar, ¿no? Luces o sonora. Bien, esto sería la forma externa. Lo que tenemos internamente dentro de un variador, la electrónica que lo compone, ¿sí?, sería la que visualizamos sobre la imagen. Acá tenemos representado cómo las tres fases RST ingresan a un guardamotor y de la salida del guardamotor tendría que ingresar a lo que sería el variador de frecuencia. Es recomendable proteger al variador mediante un variador de frecuencia. Y a la salida, VW tendría que ingresar a lo que sería al motor. En un principio, sobre el diagrama electrónico ubicamos lo que sería el circuito rectificador, ¿sí?, monofásico o trifásico, dependiendo de qué es lo que ingresa por la línea. Acá podemos interpretar que está visualizado como que es línea y neutro, ¿sí?, o viceversa, pero podría ser línea 1, línea 2 y línea 3, ya que está con línea de punto. Es decir, que podría tener con esta simbología un variador monofásico o trifásico. NTC, ¿sí?, es una resistencia, un termistor, ¿sí?, en verdad es un termistor de coeficiente negativo que está en serie a la alimentación del capacitor. Todos sabemos que un capacitor, en el momento que está vacío y le damos energía, la corriente de carga es tan elevada que lógicamente sería muy alto el consumo hasta que se cargue el capacitor en forma completa. Por lo tanto, se pone una resistencia en el medio del camino cuyo valor óhmico es alto. De esa manera limita el paso de la corriente, y a medida que el capacitor se va llenando, la circulación de corriente sobre el termistor va a provocar que esa resistencia vaya decreciendo, logrando que cuando el capacitor se haya cargado en forma plena, la resistencia es baja y alimenta tanto al capacitor como al circuito electrónico. Filtro RFI, en verdad es un circuito que está compuesto por capacitores e inductancias, y la idea es de que evite que ruidos que se generen dentro del equipo interfieran en la red eléctrica y ruido de la red eléctrica que pueda interferir sobre el dispositivo, en este caso el variador. RSH es la resistencia shunt, es donde va a estar midiendo la caída de tensión sobre la resistencia, el equipo, la electrónica, y dependiendo de esto sabe cuál es la corriente que está consumiendo el motor, ¿sí?, ya que está midiendo lo que sería la unión de todos los emisores de los transistores IGBT hacia masa y el conjunto de transistores IGBT, ¿sí?, tiene un par por cada una de las fases. Como va a generar una corriente trifásica, por más que entre monofásica, voy a tener siempre tres conjuntos de IGBT conectados en el variador. Anteriormente se utilizaban tiristores en antiparalelo, pero debido a los beneficios de los IGBT, que es una mezcla de transistores bipolares y transistores MOSFET, hoy en día se adaptó por utilizar este tipo de componente para poder manejar la velocidad final del motor. Bien, vamos a ver ahora en parte, ¿sí?, justamente como habíamos mencionado hace un ratito, la bornera de potencia, que la tenemos acá abajo. Ahora la vamos a ver en grande. Visualizamos el guardamotor, ingresa la alimentación L1 e ingresa lo que sería el neutro. En este caso, este variador lo vamos a alimentar con línea y neutro, tensión monofásica. Podría ingresar con línea y línea, es decir, si tengo un sistema bifásico, podría ingresar con un bifásico de 220. En este caso, como tengo que proteger a mi guardamotor, a mi variador, voy a tener que colocar un guardamotor. El guardamotor es trifásico, ¿sí?, pero la alimentación de mi variador es monofásica o bifásica. Por lo tanto, una de las fases del variador se va a quedar sin registro de corriente, con lo cual puede dispararse en forma intempestiva y de esa manera dejarme de energizar al variador y pararme la producción. Por ese hecho, lo que se hace es, se ingresa con la línea, se alimenta el variador, y con el neutro o con la otra línea, como sea, se hace un pequeño rulo, dejando que la corriente circule por los tres contactos.
De esta manera nos aseguramos que el guardamotor no salte y que mi máquina siga funcionando. Ingresamos en donde dice L1, L2, las salidas hacia el motor están identificadas con VW y lógicamente la conexión a tierra para mantener tanto al equipo como al motor, ¿sí?, conectado a lo que sería la puesta a tierra. Ahora bien, como hay diferentes tipos de variadores, ¿sí?, hay diferentes tipos de conectores de potencia. Vamos a ver, según lo que nos indica el fabricante de esta marca WEG, tenemos variadores, este sería el mismo que estábamos hablando recién, cuya tensión de alimentación es 220, 240, ¿sí?, y maneja hasta una corriente de 4 amperes. Si lo alimentaríamos con 110 o 127 volts, maneja una corriente de 2,6 amperes. Este sería el circuito típico Armar, las alimentaciones, las protecciones mediante el guardamotor, una inductancia y lo que sería el blindaje de los conductores, ¿sí?, que alimentan al motor. Es decir, que desde el variador hacia los cables que alimentan el motor es recomendable hacer un blindaje y conectarlo a puesta a tierra, para evitar los ruidos que se pueden producir en los conductores y que interfieran en el equipo. Acá de nuevo tenemos la bornera, L o línea 1, N o línea 2, ¿sí?, monofásico o bifásico, la salida al motor, W y la puesta a tierra. Este es el variador que habíamos mencionado recientemente, pero vemos que hay otros modelos. En este caso es un equipo que se alimenta a 220, 240, pero puede manejar una corriente de salida de 10 amperes. Y si lo alimentaríamos a 110, 127, maneja una corriente de 4 amperes. La conexión es exactamente igual, solamente que se nos agrega un resistor de frenado, ¿sí? Es decir, que donde dice línea 1, línea 2, al lado dice BR y más UD. Acá va una resistencia de frenado. ¿Cuál es la función de esta resistencia? Cuando nosotros provocamos el frenado del motor, la carga que tiene acoplada al eje sigue su inercia. Por lo tanto, el variador va a querer frenar el motor, pero la carga lo va a seguir arrastrando. Se va a generar una potencia reactiva en el motor, ¿sí?, que de alguna manera alguien tiene que consumir esa potencia. Si no, terminaríamos reventando a los transistores que tiene por dentro. Por lo tanto, esta resistencia lo que va a hacer justamente es consumir esa energía, ¿sí?, y de esa manera disiparla al medio ambiente. Y evitamos que los transistores IGBT internos del variador sufran. Acá tenemos otro modelo trifásico de 220 a 240 y maneja una corriente de 7 amperes. Ya se fijan que el conexionado ahora es diferente. Tenemos línea 1, línea 2, línea 3, ¿sí?, la entrada trifásica y la salida trifásica VW. El conexionado es exactamente el mismo, solamente que en este caso tendríamos que poner 3 inductancias, una para cada salida, que si no lo colocamos tampoco interfiere demasiado, ¿sí? Y finalmente el otro modelo que tiene de 220 a 240 trifásico, ¿sí?, que maneja hasta una corriente de 15 amperes. El conexionado es el mismo, volvemos a repetir, y tenemos las 3 entradas, línea 1, línea 2, línea 3, la conexión para la resistencia, justamente de frenado, y la salida de alimentación al motor, VW y la puesta a tierra. Ya que más o menos siempre se repite de la misma manera la conexión de potencia. Vamos a la bornera de control. Tenemos que en este modelo las 4 primeras entradas son 4 entradas digitales, es decir que podríamos conectar en ellas pulsadores, finales de carrera, todo aquello que me dé un estado abierto o cerrado, ¿sí? Una salida GND interna del variador. Tengo una entrada analógica, ya que podría controlar algo mediante la salida de un PLC, podría ingresar y de esta manera el variador manejar justamente la velocidad del motor. Tengo un potenciómetro para conectar, en este caso este es una masa, esto es una salida 10 volts y en el punto del medio va a recibir la tensión variable entre 0 y 10 volts dependiendo de la posición del cursor del potenciómetro, ya que esto también es una entrada analógica.
Y finalmente un contacto normal abierto, un contacto común y un normal cerrado. Lo identifica como NF porque como es fabricado en Brasil, en portugués, normal cerrado es normal fechado. De ahí viene NF. Todos conocemos NA o NO como contacto normal abierto, normal open, y NC como normal cerrado. Bueno, pero ahora NF significa normal cerrado también, ¿sí? Bien. Si vemos un poquito más en profundidad ahora el display, vemos que tenemos el display justamente donde nos va a tirar determinadas variables, los LED de parámetro y valor, que vamos a ver ahora para qué nos sirve, el botón con el cual vamos a programar al variador, la botonera que hemos dicho que nos lleva valores hacia arriba o hacia abajo, y el botón de marcha o parada. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña programación. Y acá nos encontramos con una tabla que es un extracto de lo que son todas las variables que tienen para poder parametrizar un variador de frecuencia. Sacamos algunas principales con las que igual vamos a hacer una pequeña programación. Acá vamos a programar lo que sería un arranque con una rampa de ascenso y una rampa de descenso. Es decir, que nos tarde un tiempo en llegar al máximo de las RPM y un tiempo en parar el motor. ¿Cómo arrancaríamos una programación? Bien, lo primero que tendríamos que hacer es pulsar la letra P. Al pulsar P se me va a encender el LED rojo. Cuando se enciende el LED rojo, vamos a tener que poner justamente el parámetro. Cuando uno comienza a hacer una programación a un PLC, el primer parámetro que tiene que programar para borrar todo dato anterior va a ser el parámetro 000. Con este parámetro tendremos que ahora pulsar de vuelta el botón P, y cuando se me conecte la lucecita verde, ahí vamos a tener que ingresar el valor 005. Ese es el parámetro de acceso para poder empezar a programar el variador. Paso siguiente, aprieto P, ¿sí? Y vamos a poner el valor de la corriente del motor más el 10% que habíamos hablado en el vídeo. Por lo tanto, si nos fijamos en toda la lista, vemos que el comando, ¿sí?, 156 es la corriente nominal del motor. Por lo tanto, hacemos clic sobre lo que sería P, se me enciende la luz roja y vamos con los cursores hasta que aparezca el número 156 en el display. Paso seguido, apretamos de vuelta la letra P y se va a pasar de luz roja a luz verde. En ese momento volvemos con los cursores a poner el valor un 10% más de la corriente nominal. Ya la habíamos calculado que para 3 amperes y medio la corriente con un 10% más era de 385. Cargamos ese valor y volvemos a pulsar la letra P. Ahora bien, ¿qué tendríamos que hacer? Vemos que el tiempo de aceleración y tiempo de desaceleración, el parámetro 100 y 101. Por lo tanto, colocamos el parámetro 100 y ahora ponemos el valor. Volvemos a pulsar P cuando se enciende la luz verde. ¿Cuánto tiempo quiero que pase entre que el motor comienza a girar y llega a las revoluciones de la rampa de aceleración? ¿Sí? En este caso pusimos 10 segundos. Vuelvo a pulsar P y ahora pongo el parámetro 101. ¿Cuánto tiempo quiero que tarde en detenerse el motor en el momento que pulso el botón de parada? Acá pusimos 5 segundos. Por lo tanto, pulsamos P, ingresamos el valor de 5 segundos y de esa manera, cuando yo apriete el botón de detención, va a tardar 5 segundos en provocar el frenado. Ahora bien, al margen de darle los tiempos, también le voy a tener que dar cuál es la frecuencia mínima y máxima. Por lo tanto, los parámetros 133 y 134 me habla de frecuencia mínima y de frecuencia máxima. Acá colocamos como ejemplo que para
valor mínimo, pulsamos P, colocamos con el LED rojo el parámetro 133, volvemos a pulsar P, se pone el LED verde y acá le pusimos que quiero que la velocidad mínima sea de 30 Hz. Esto significa que el motor va a arrancar a 0 Hz, va a llegar a 30 y se va a mantener ese valor, ¿sí? De ahí podré variar de 30, en este caso, hasta 55 Hz, que es lo máximo que le di, ¿sí? Como dato. Pulsamos de nuevo la tecla P, ponemos el parámetro 134, pulsamos la tecla P y le pongo cuál es la frecuencia máxima de giro que quiero. Una vez que puse estos datos, pulso el botón de Start, ¿sí? On-Off, y el motor arrancará. Eso es una programación. De todas maneras, les voy a pasar el link de un video en donde está armado lo que es una programación en tiempo real, y de esa manera calculo que se va a poder entender un poquitito más la tabla. Bien, esto es todo por hoy. Buenas tardes.